Hola, buenos días a todos. Soy Carlos Fernández, analista de XTB, XTB Brokers. Vamos a dar comienzo a este seminario de operativa en correlaciones. Si por favor me podéis confirmar que veis correctamente la pantalla y que también me escucháis. Vale, me confirman que se escucha y se ve correctamente la pantalla. Vamos a estructurar este seminario en dos partes, ¿de acuerdo? La primera, un repaso un poco rápido a qué es este tipo de operativa, en qué consiste, y luego una segunda parte en la que a través de la XStation haremos un breve repaso al cómo se puede realizar esta operativa y cómo lo podemos utilizar a través de la plataforma para nuestra operativa diaria. El intermarket análisis o análisis de mercados difiere un poco de la rama específica del trading a la que la gente suele estar acostumbrada. Generalmente lo que hacemos a la hora de operar es buscar un activo que nos gusta y tratar de, pues bueno, sea a través del análisis técnico o a través del análisis fundamental, sacarle partido pues poniéndonos cortos o poniéndonos largos. A través de este tipo de operativa lo que buscamos es, pues bueno, buscar dos activos que estén relacionados. Consiste en ver cómo se comporta un activo respecto a otro y en función de ese comportamiento que detectamos tratar de operarlo de una manera u otra. Generalmente los inversores que más utilizan este tipo de estrategia son los gestores de hedge funds. ¿Por qué? Porque a diferencia de los inversores tradicionales o de los fondos de inversión, que por su folleto tienen más limitada el tipo de operativa que pueden desarrollar, los hedge funds suelen ser unos fondos de inversión mucho más libres, sujetos a menos regulación y cuyos partícipes aceptan una gestión más activa de sus fondos, con lo cual el gestor puede realizar ese tipo de operativa y puede ponerse, por ejemplo, largo en un activo y corto en otro, buscando pues realizar operativa de pares. ¿De acuerdo? ¿Qué bases hay detrás de este tipo de análisis? Bueno, pues la base fundamental que subyace es que todos los mercados están relacionados. El flujo monetario que hay a nivel global es el que es en cada momento, con lo cual, ¿qué permite esto? Pues bueno, si detecta salidas de dinero en la renta fija, pues probablemente ese dinero esté fluyendo hacia la renta variable o hacia las materias primas, con lo cual es un poco tratar de detectar esos flujos de capitales y si sale dinero de la renta fija y se abarata, que quizás se esté yendo hacia renta variable y se esté encareciendo, con lo cual nos permite hacer una operativa alcista en renta variable y bajista en renta fija, con lo cual este tipo de cosas son interesantes para ir valorándolas y tratar de sacarles partido. ¿Qué tipos de mercados hay? Bueno, pues ya estaréis más que familiarizados con ellos. Tenemos 4 grandes grupos. El mercado de renta variable, que supongo que será con el que más familiarizados podáis estar, pues mercado de acciones, mercados de índices, mercado de renta fija, pues emisión de renta fija tanto del Estado, como puede ser las letras del Tesoro, o de empresas, como puede ser la deuda privada que emiten, por ejemplo, deuda de Telefónica a 5 años, con un interés del 6% para financiar un proyecto que quieran hacer, o la compra de una empresa o el desarrollo normal de la firma. Con lo cual, pues bueno, renta fija engloba esas dos partes. Materias primas, pues bueno, todo lo que se os ocurra que está cotizando. Pueden ir desde las más típicas, como puede ser el oro y el petróleo, a cosas más extrañas que pueden estar cotizando en Chicago, como las tripas de cerdo, o vamos, prácticamente cualquier cosa que se os ocurra va a estar cotizando. Y por último, y el más grande de todos, con mucha diferencia, el mercado de divisas. Sin duda, el más importante de los 4, es el que más volumen mueve a nivel mundial y utilizado pues por prácticamente todos los activos financieros, desde los países que tienen reservas de otras divisas, desde los bancos centrales que también en sus políticas pues se ven obligados a comprar o vender monedas extranjeras para gestionar su propia moneda, a las firmas multinacionales que necesitan por su operativa o los turistas que al estar en otro país hacen uso de estas divisas. Con lo cual, sin duda, por volumen, el mercado más grande con mucha diferencia, como digo.
¿Qué relaciones clásicas hay en los mercados? Bueno, pues aquí es un poco donde se empieza a definir este tipo de análisis. Analizando el mercado históricamente y por el sentido económico del mismo, hay una serie de relaciones que se mantienen y que son constantes a lo largo del tiempo. El dólar estadounidense y las commodities se mueven en direcciones opuestas. ¿Por qué? Bueno, pues por la sencilla razón de que la mayoría de commodities se pagan en dólares y, lógicamente, a medida que se produce un encarecimiento del dólar, una apreciación, va a hacer que se encarezcan las commodities y que baje la demanda, por lo tanto que el precio de las mismas caiga. Al revés, ¿qué ocurre? Si el dólar estadounidense se deprecia, lo que va a hacer es que se abarate en términos relativos el precio de las commodities y que se vean obligadas a subir por esa mayor presión compradora. Los precios de los bonos y las commodities se mueven en direcciones distintas. Generalmente vemos, por ejemplo, ahora mismo toda la subida que se produce en el Bund y en el T-Note americano, cotizando prácticamente en máximos históricos, y sin embargo esto contrasta con caídas significativas en el precio de las commodities. Vemos cómo todas las materias primas agrícolas están cayendo, el oro y el petróleo con caídas muy fuertes y por lo tanto pues bueno, se mantiene esa dirección opuesta entre una materia prima y el precio de los bonos. Desde el 98, pues bueno, las acciones y los bonos se mueven de manera inversa, esto luego lo comentaremos un poco más, y luego sobre todo otro aspecto relevante es que desde 2008 sí que es cierto que hay momentos puntuales en los que se puede detectar un componente más correlacionado entre materias primas y bonos, aunque ahora vuelve a estar moviéndose otra vez, ¿de acuerdo? Pero esto nos sirve como advertencia para comprobar que el hecho de detectar un movimiento en el mercado entre una y otra acción no indica que ese movimiento se vaya a mantener históricamente, ¿de acuerdo? La economía es algo que se está moviendo diariamente, los bancos centrales se ven obligados a implementar nuevas políticas, como puede ser, por ejemplo, el QE americano y europeo, que nunca se había dado y ahora se está produciendo y que, lógicamente, puede trastocar esas relaciones históricas que hay en los mercados. Aquí vemos, por ejemplo, lo veis en un gráfico, tenemos el dólar index en rojo, aquí lo estamos viendo, y el índice de commodities en negro. Vemos cómo el componente que tienen es prácticamente de correlación cercana a -1, ahora explicaremos qué es esto, muy negativo, y vemos cómo cada vez que se produce la apreciación de una moneda se produce la caída en el precio de las materias primas. Entonces, aquí lo vemos muy claro, tanto en las subidas como en las caídas. Aquí vemos esta subida del dólar, caída del precio, aquí vemos cómo el dólar cae algo y el precio sube, etcétera. ¿De acuerdo? Con lo cual vemos cómo el componente que tiene es de correlación muy elevada. ¿Qué significa que dos activos estén correlacionados? Bueno, pues esta es una parte importante del análisis. Dos activos están correlacionados cuando podemos explicar el movimiento de uno en relación al otro, ¿vale? ¿Qué tipo de correlación puede haber? Pues bueno, puede haber correlación positiva o correlación negativa. Para medir la correlación, lo que utilizamos es el coeficiente de correlación, que es un índice que se calcula como la covarianza entre los dos activos dividido entre la desviación típica de cada activo. ¿De acuerdo? Esta es la fórmula. Nosotros la fórmula la podéis utilizar si lo queréis saber en Excel, simplemente cogiendo las cotizaciones históricas y pegándolas en Excel de dos activos, te puede salir el coeficiente de correlación y ese coeficiente de correlación lo que está es acotado entre dos valores, -1 y 1. El coeficiente de correlación cercano a 1 lo que te indica es una correlación positiva, es decir, que dos activos se van a mover en la misma dirección. Si es 1 exacto, indica que además de la misma dirección, el movimiento es de la misma magnitud. Es decir, que si, por ejemplo, tú tienes dos activos y uno sube un 1%, el otro también va a subir un 1%. Cercano a 1, pero sin tocarlo, imaginaros un 0,8, lo que va a indicar es que un activo puede subir un 2 y el otro un 1, pero que generalmente los dos movimientos se producen en la misma dirección. Al contrario, si dos activos están con un coeficiente de correlación cercano a -1, lo que vas a tener es justo lo contrario, que cuando uno sube el otro baja, lo hacen en la misma cantidad, es decir, uno sube un 1%, el otro cae un 1%, pero como digo, en direcciones opuestas, ¿de acuerdo? Entonces, en función de esto, nos permite hacer un tipo de operativa u otra, ¿de acuerdo? Generalmente, no es habitual encontrar coeficientes de correlación cercanos de 1 y de -1. Generalmente nos podemos mover entre entornos de 0,6, 0,7, ¿de acuerdo? No es lo más habitual que se produzca eso
tan exacto en torno a 1, ¿vale? Aquí vemos, por ejemplo, una correlación directa. Tenemos BBV y Santander, ¿de acuerdo? Dos bancos de un tamaño parecido, lo normal es que se comporten de manera bastante similar y vemos cómo, pues bueno, toda esta caída se produce, pues bueno, caída, subida, etcétera, hasta 2013 prácticamente exactamente iguales, luego se queda un poco rezagado el Santander, pero aún así vemos que los movimientos son muy parecidos. Cuando uno corrige, el otro corrige, cuando uno sube, el otro sube, ¿de acuerdo? Y eso, pues bueno, vemos cómo claramente nos indica la correlación directa entre los dos activos. Correlación inversa, ¿cuándo se produce? Pues bueno, cuando un activo se mueve y el otro no acompaña el movimiento, lo hace al revés. Aquí vemos, por ejemplo, el caso de el dólar canadiense y el petróleo. Tenemos el petróleo en azul y el dólar canadiense en verde y rojo, y vemos cómo, pues bueno, se complica, se produce un análisis justo inverso. A medida que un activo va subiendo, el otro va cayendo, los rebotes también, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Con lo cual es algo a tener en cuenta. ¿Cómo interactúan los activos financieros? Bueno, pues esto se trata un poco de prever el comportamiento de un activo en relación a el movimiento del otro activo. Los bonos suelen cambiar de dirección antes que la renta variable. ¿Qué nos indica esto? Pues que si, por ejemplo, vemos que el precio de los bonos después de una tendencia alcista comienza a caer, puede indicar que hemos llegado a un techo en el mercado y probablemente luego la renta variable sea la que empiece a caer, con lo cual es algo interesante si queremos tenerlo en cuenta, ¿vale? La renta variable suele cambiar de dirección antes que las commodities. Esto lo que nos indica es, pues bueno, que a medida que se produce un cambio de dirección en la renta variable, después de esto lo natural es que se produzca un giro en las commodities. La yield de los bonos crea primero los máximos, luego la renta variable y por último las commodities. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, que cuando el tipo de interés que pagan los bonos hace un máximo, después de esto suele hacerlo la renta variable y por último detrás de esto van las commodities, ¿de acuerdo? Y luego, bueno, como comentario, estas relaciones son menos fiables en mínimos de mercados que en máximos, ¿vale? Esto lo que quiere decir es que si detectamos estos patrones en mínimos de mercado, no es tan fácil que se cumplan como cuando se producen en zona de máximos. Vale. Cosas importantes a la hora de realizar operativa en este sentido. Pues bueno, por ejemplo, nunca operar cobre sin ver cómo está el mercado chino. Y ahora, por ejemplo, lo vemos y sí que es cierto que es interesante saber cómo se comporta el mercado chino a la hora de operar el cobre. ¿Por qué? Pues bueno, porque China es la mayor economía mundial, la mayor importadora en cobre, y por lo tanto eso lo que nos da pie es a pensar que si el cobre va a ser, estar, si China va a ralentizarse, probablemente disminuya la demanda de cobre, ¿vale? Con lo cual es un aspecto a tener en cuenta, ¿vale? Las commodities suelen bajar de precios y sube el dólar, ya lo habíamos comentado anteriormente. Y luego, bueno, desde las guerras de Irak el petróleo suele comportarse al contrario que la renta variable. Otro aspecto interesante a valorar, bueno, pues las acciones de baja capitalización suelen liderar los suelos. Esto es algo bastante interesante, sobre todo al final de tendencias bajistas, ¿de acuerdo? Generalmente cuando se produce una tendencia bajista y estamos acercando al final de la misma, las primeras empresas en repuntar son las acciones de baja capitalización o chicharros, con lo cual muy interesante saberlo a la hora de comenzar a operar, ¿vale? Y luego, bueno, pues por último, las divisas que más relación tienen con las commodities, ahora lo veremos, son el australiano dólar, el neozelandés y el dólar canadiense, ¿vale? Terminamos ahora la presentación, podemos pasar a la X-Station a ver algún ejemplo. No sé si hasta ahora tenéis algún tipo de duda de lo que he comentado, alguna cosa que me queráis preguntar.
Bueno, no me preguntáis nada de esto, así que vamos a irnos a la XStation para ver distintas maneras de hacer operativa, ¿de acuerdo? Sí, me preguntan si es correlación inversa entre el canadiense y el petróleo. Vamos a ver un ejemplo ahora y se trataría de hacer eso, ¿de acuerdo? Te pongo ahora un ejemplo que me preguntan por eso. En primer lugar, para ver las correlaciones, tenemos que irnos al tercer icono por abajo, justo encima de la captura de imagen, donde pone comparar, y sería darle a añadir, ¿de acuerdo? Una vez que demos a añadir, elegimos el activo que queramos, lo marcamos, le damos a añadir y automáticamente te lo iría metiendo, ¿vale? Y luego al darle aquí quitar, pues te desaparecería y te quedarían ya los dos gráficos que te permiten realizar la operativa, ¿vale? Al hilo de lo que comentabas, por ejemplo, que me preguntabas por esto, pues bueno, es un ejemplo de correlación inversa, aquí lo tenemos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo operaríamos esto? Pues bueno, la manera de operarlo sería decir, pues tenemos ahora mismo, imaginaros, si bajamos un poquito a H1, ¿vale? Tenemos aquí los dos gráficos, ¿vale? Vemos cómo está subiendo un poquito el dólar canadiense ahora mismo, pues podríamos decir largos de dólar canadiense y cortos de petróleo. Haríamos compra, vamos a poner por ejemplo, pues 0,05 o bueno, un lote por ejemplo de dólar canadiense, le daríamos a compra, bueno, está llegando ahí, vamos a darle por ejemplo a venta, ¿vale? Y lo que haríamos sería ahora irnos al petróleo, al Texas, y en el Texas darle a compra. Con 0,5, por ejemplo. ¿Vale? Te quedaría así posicionada la operativa, ¿de acuerdo? Y entonces ahora lo que estaría sería posicionado corto en dólar canadiense y largo en petróleo, ¿de acuerdo? Sería la operativa que haríamos con este tipo de sistema, siempre y cuando detectamos pues el componente, vamos a ver a esto, siempre y cuando detectemos el componente negativo entre una y otra, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver los ejemplos de correlativa inversa, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahora, esta era de correlación negativa, en el que, pues, bueno, lo que estamos jugando aquí es que esto va a caer, que el dólar canadiense va a caer y que el petróleo va a subir. Fijaros que generalmente, estamos en gráfico H1, son relaciones que suelen cumplir bastante bien, ¿vale? Siempre que, fijaros, estas subidas son caídas del petróleo y ahora mismo, pues bueno, esta caída debería de venir respondida por una subida en el petróleo, ¿vale? Con lo cual es algo a tener en cuenta. Generalmente, ya digo que son relaciones que se suelen cumplir. Fijaros, tenemos ya positivo el dólar canadiense y ahora mismo el petróleo, pues bueno, prácticamente a punto de recuperar el spread, ¿de acuerdo? Entonces, son relaciones que están bien y aparte, la ventaja de este tipo de operativa, sobre todo es el hecho de que estás diversificando tu inversión. Esto es algo muy interesante porque no estás posicionado solo en un activo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si te sale mal una, te pueden salir mal las dos, lógicamente, pero vas diversificando tu inversión. Es más probable que te salga mal solo una operación que te salgan dos, ¿de acuerdo? Con lo cual te va a permitir poder diversificar esas inversiones y poder hacer una gestión más adecuada de tus posiciones, ¿de acuerdo? Con lo cual, bueno, pues esta vamos a dejarla aquí abierta, es un ejemplo simplemente para que veáis un poco cómo se va comportando, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, pues ya veis que interesante para este tipo de operativa. En cuanto a los volúmenes que me pregunta, yo ahí os recomiendo que miréis el nominal. Realmente
lo podéis hacer bastante sencillo. Lote de $1 canadiense de la divisa es un nominal del valor del contrato, 100.000 euros. Si nos vamos aquí al Texas y le metemos una orden de un lote, pues son 46.000. Realmente deberían ser, para hacerlo igual, dos lotes de Texas, un lote de dólar, ¿vale? Lo veis en valor del contrato y ahí es lo que os permite ir ajustando, ¿de acuerdo? Yo no me paré a pensarlo, lo puse simplemente así porque estoy con una demo y por hacerlo así, ¿de acuerdo? Pero bueno, ya veis que los movimientos son prácticamente en ese sentido. Fijaros cómo a medida que va subiendo el dólar canadiense, pues bueno, tenemos ya a cero el petróleo. Bueno, ahora va cayendo un poco, pero bueno, para que lo veáis de ejemplo, que se mueven en relaciones distintas al abrir cortos en uno y largos en el otro activo, ¿de acuerdo? Este es el tipo de operativa que podemos hacer cuando detectamos la correlación inversa entre uno y otro, ¿vale? Es lo que es interesante para detectar dos activos en los que estamos viendo que tienen correlación negativa. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con otro tipo de movimientos, lo que comentábamos antes? Cuando buscamos que el movimiento de un activo nos anticipe el del otro. Vamos a irnos, por ejemplo, a esto que tenemos aquí. Comentábamos anteriormente que uno de los pares de divisas que más relación tienen con el comportamiento de las materias primas es sin duda el dólar australiano, el Aussie, ¿de acuerdo? ¿Qué tenemos aquí pintado? Pues fijaros, Aussie dólar lo tenemos pintado en esta línea roja y el oro que lo tenemos graficado en esta línea negra que en realidad, bueno, son velas, ¿vale? ¿Qué tipo de relaciones hay entre el Aussie y el oro? Pues relación muy interesante. ¿Por qué? Porque lo que te va a permitir el Aussie y el oro es saber cuándo uno hace suelos de mercado y después lo va a hacer el otro, ¿de acuerdo? El oro siempre anticipa la caída del mercado y el australiano lo hace a toro pasado, ¿de acuerdo? Con lo cual, ¿qué nos permite esto? Si detectamos una caída en el oro, vemos que el oro hace suelo en este nivel, posteriormente va a hacer suelo el dólar australiano, con lo cual vemos cómo esta caída después la replica el dólar australiano y sigue cayendo unos días más. ¿Qué ocurre en las subidas? Pues precisamente lo contrario. Vemos cómo el oro marca un nuevo máximo en estos niveles y el dólar australiano sigue subiendo hasta que marca el máximo en estos niveles. Después, corrección y vuelve a ocurrir lo mismo. El oro marca mínimo en esta zona de aquí y después de estos niveles todavía le queda caída al dólar australiano. Con lo cual, ¿qué nos permite esto? Pues bueno, cuando detectamos que se produce ese tuesto o ese suelo en la cotización del oro, automáticamente posicionarnos en el dólar australiano buscando que replique esa operativa, ¿vale? Vemos como, por ejemplo, después de esta caída hace suelo aquí el dólar australiano. Subida del oro y después de esto vemos como todavía le queda bastante subida al dólar frente al americano. Con lo cual, eso nos permite utilizar este tipo de operativa y sobre todo tratar de utilizarla cuando lo que estamos viendo es tratar de predecir el movimiento de un activo en función de lo que va a ser el otro activo. ¿Vale? ¿Qué otro tipo de relaciones se puede hacer? Pues bueno, otra relación interesante puede ser, por ejemplo, el hecho de operar una acción respecto a su sectorial. Si tenemos, por ejemplo, Telefónica, la tenemos aquí marcada, Telefónica en estas velas azules y moradas frente a su sectorial, es decir, al sectorial de telecomunicaciones, que es lo tenéis dentro del apartado de ETF. ¿Qué podemos esperar? Bueno, pues el sectorial de telecomunicaciones a nivel europeo lo que te replica son las principales empresas de telecomunicaciones europeas y por lo tanto Telefónica, pues bueno, con gran peso dentro de ese selectivo. ¿Qué esperamos? Pues bueno, que tengan una correlación muy parecida. Fijaros cómo prácticamente en algún momento se separan, pero luego generalmente siempre tienden a volver a unirse y a volver a cotizar en niveles similares. ¿Qué nos permite esto? Pues que cuando detectamos movimientos como estos, por ejemplo, en los que Telefónica se rezaga y no sube tanto como lo está haciendo el
el sectorial de telecomunicaciones, tratar de pensar que se van a volver a juntar, ¿de acuerdo? ¿Cómo operamos eso? Pues buscando que Telefónica va a hacerlo mejor que el sectorial, ¿de acuerdo? Aunque el sectorial suba, que Telefónica vuelva a unirse aproximadamente con el índice, ¿vale? ¿Esto qué nos va a permitir? Pues, aunque esta posición sea perdedora, buscamos que Telefónica tenga más recorrido al alza, con lo cual que nos permita esas subidas hasta esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Con lo cual, aquí en esta posición vas a tener alguna pérdida, pero en esta posición vas a tener más ganancia, con lo cual diversificas la inversión al meterte en dos activos, pero por el contrario estás planteando que tienes más recorrido en uno que en otro, ¿de acuerdo? Con lo cual se puede hacer o bien, por ejemplo, con Telefónica y su sectorial, o Santander o BBV con el sectorial bancario, Repsol con el sectorial de hidrocarburos, existen una amplia posibilidad de opciones y que además tienen, ya digo que bastante buena pinta para comenzar a operarlos, ¿de acuerdo? Otra operativa que se puede hacer es con dos activos, por ejemplo, lo que comentábamos anteriormente de BBV y Santander, ¿de acuerdo? Ponerte corto en uno y largo en otro. ¿Qué buscas? Pues bueno, exactamente lo mismo. Fijaros, Santander nos puede dejar esta zona de aquí, pues bueno, este posible doble suelo en esta zona de aquí, ¿vale? Y buscamos un rebote desde aquí. Pues bueno, que se vaya a juntar con lo que vaya a hacer BBV y podríamos buscar largos en Santander y cortos en BBV. ¿Qué puede ocurrir? Pues bueno, que BBV se vaya hacia aquí y nos salga perfecto la operativa, o que BBV suba también un poquito, pero que se atasque, por ejemplo, en esta zona que le queda menos recorrido al alza. ¿Esto para qué te puede servir? Pues para decir, me pongo largo en estos niveles, BBV va a subir, sí, pero bueno, vas a tener una pérdida de este tamaño, una pérdida de un 1%, y sin embargo para Santander le espera un recorrido hasta máximos en torno al 2% prácticamente, ¿de acuerdo? Con lo cual eso lo que nos va a permitir es hacer una operativa en la que nos sirva, vas a perder en una, diversificas la inversión, pero esperas ganar más en la otra. ¿Qué puede ocurrir? Pues bueno, que Telefónica caiga, que BBV caiga y se vaya hasta aquí, y compensar eso con la ganancia del Santander. Entonces, es una manera de ir haciéndolo y, sobre todo, de estar expuesto a dos divisas, de manera que, a dos pares, perdón, de manera que diversifiques la inversión, ¿vale? Muy interesante el hecho de, interesante y fundamental, el hecho de poner siempre stop loss, ¿de acuerdo? No podéis hacer este tipo de operativa sin stop, aunque compense una dirección con otra, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque, bueno, puede darse el caso, es más improbable, pero puede darse el caso de que las dos operaciones sean negativas, con lo cual ahí exigiría un nivel de stop para evitar quedarse pillado en la operación, como se hace siempre en estos casos, ¿vale? Con lo cual, siempre tenerlo en cuenta. Y luego, otra cosa a tener en cuenta, fijaros, por ejemplo, tenemos aquí graficado el oro y el DAX, el oro en verde y el DAX en estas líneas, cómo las relaciones van cambiando. Fijaros cómo, aunque aquí hablamos de 2008-2009, tenemos una relación prácticamente perfecta entre el oro y el DAX, desde 2011 eso se rompe y vemos cómo esa relación cambia. Cuando uno cae, el otro sube y viceversa. Con lo cual es muy interesante que siempre tengáis actualizado el tipo de operativa que vais a hacer, ¿vale? ¿Por qué? Porque puede darse el caso de que esa relación cambie y deje de funcionar algo que hasta ahora os estaba funcionando, con lo cual exige siempre una atención y un seguimiento. El hecho de que detectéis que se produce una relación no implica que se vaya a producir eternamente, ¿de acuerdo? No sé si tenéis alguna pregunta que queráis que os resuelva, algún activo que queráis que analice. Me preguntan por el dólar, pero ¿respecto a qué? ¿El dólar con qué correlaciona? Pues
correlaciona negativamente con las divisas, con las materias primas. Lo habíamos visto en la presentación que os había puesto. Y luego no es de los más presentes, por ejemplo, con el petróleo. Lo podéis ver, por ejemplo, con el canadiense. Sí que hay más relación, lo que habíamos comentado, con el canadiense y el petróleo. Generalmente, lo que nos indica el dólar, verlo si se aprecia o se deprecia, es subidas o caídas en materias primas, ¿vale? Si el dólar se aprecia, las materias primas van a tender a debilitarse. ¿Por qué? Porque se encarecen su precio y entonces baja la demanda y hace que disminuya, ¿de acuerdo? Y al revés, eso lo podéis ver, por ejemplo, fijaros en cualquier gráfico de materias primas, lo que lleva caído y coincide justo con toda la apreciación del dólar. Fijaros el euro dólar de 1,40 gracias a la apreciación del dólar a dónde se ha ido, ¿de acuerdo? Entonces, eso, pues bueno, lo vemos, por ejemplo, aquí también con el dólar canadiense, en la operativa que teníamos planteada. Pues bueno, el dólar canadiense cayendo, el petróleo ahora un poco más parado, en torno a cero, pero veis que el movimiento sí que es distinto, ¿de acuerdo? El Texas estará un poco más quieto, pero bueno, veis que aquí hemos recuperado ya el spread, con lo cual se ha movido la dirección que buscamos y en el dólar canadiense, pues bueno, con buen resultado. ¿Qué es lo interesante de todo esto? Sobre todo, pues bueno, el hecho de diversificar también la inversión. Aquí, por ejemplo, si nos equivocamos y el petróleo hubiera caído, hubiera subido, de acuerdo, que nos fuera en contra de la posición, perdón, caído, que estamos comprados, que nos fuera en contra de la posición, aquí lo que vamos a ver es una pérdida, pero jugamos también a que esta ganancia que tenemos en el canadiense ahora mismo sea superior a la pérdida que tenemos en el petróleo, ¿de acuerdo? Con lo cual, mira, por ejemplo, ahora que cayó un poquito, está negativo, pero esa no va a ser una pérdida porque lo vamos a compensar con esto otro. Entonces, es un poco lo que tenemos que trabajar y de la manera en la que podemos compensar los movimientos de un activo y de otro, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta que se os ocurra? Bueno, pues si no tenéis ninguna pregunta, os recomiendo que le echéis un vistazo a este tipo de operativa, porque realmente, aparte de que, bueno, pues desde mi punto de vista, me preguntan por el hecho de hacer dos compras. No, porque una estarías anulando el movimiento. Realmente, tú si te posicionas en estos dos activos, fijaros que generalmente lo que hacen es moverse en direcciones opuestas, ¿de acuerdo? Cuando uno cae, el otro sube, cuando uno sube, el otro cae, con lo cual realmente si haces una compra en uno y una compra en otra, equivaldría a netearte. Entonces, realmente no tendría mucho sentido porque no cogerías el movimiento, ¿de acuerdo? Estarías, lo que ganas en uno lo perderías en otro. Entonces, realmente, cuando hacer dos compras puede tener sentido cuando te la juegas a un relativo, a activos que sean parecidos, pero si no, si lo haces con activos que tienen correlación negativa, si haces el mismo movimiento, lo que vas a hacer es netearte. Imagínate que, por ejemplo, te pones corto en dólar canadiense, se va hacia aquí y corto en petróleo, se va hacia aquí. Puede pasarte, ¿de acuerdo? Pueden caer los dos, pero fíjate que generalmente cuando el dólar canadiense cae, fíjate esta caída, equivale a subidas del petróleo. Y al revés, cuando el dólar canadiense sube, equivale a caídas del petróleo, con lo cual lo que haces es anular el movimiento, por así decirlo, ¿de acuerdo? Entonces es un poco como si fuera a estar neteado, el equivalente, ¿de acuerdo? Entonces no tendría mucho sentido, ¿vale? Entonces, bueno, que lo sepáis, ¿vale? Y lo que os decía, interesante porque es una operativa en correlación directa también se hace compra y se hace venta. Depende un poco de lo que busques. Generalmente yo lo que trabajo sí también es con compra y con venta. Hacer un relativo de uno frente a otro. Es decir, irnos aquí y buscar, por ejemplo, con BBV y Santander el mejor comportamiento de uno respecto de otro. ¿Qué puede ocurrir? Por ejemplo, te pones corto en BBV y Santander
puede ocurrir que esto se vaya hacia arriba y que tengas una pérdida, pero generalmente lo puedes compensar. Y Eurostoxx, pues mira, tenía el euro dólar, vamos a poner por ejemplo Eurostoxx. Yo por ejemplo pregunta que me hacen, entre DAX y Eurostoxx no lo operaría. ¿Por qué? Porque son demasiado parecidos. Fíjate que van muy pegados. Realmente prácticamente ningún día dejan movimientos distintos que nos indiquen la posibilidad de operarlos de manera distinta, con lo cual cuando son activos muy parecidos es muy complicado operarlos porque van a ir muy de la mano. Yo por eso prefiero buscar activos que sean más descorrelacionados, con correlación de -1, y ahí sí que puedes operarlos, pero si no, con estos tan parecidos, yo creo que es bastante complicado de operar, ¿de acuerdo? Pero bueno, ya depende un poco de la operativa de cada uno. Lo que sí que os digo que le echéis un vistazo porque es interesante y aparte también te aumenta el conocimiento del mercado y te permite pues bueno, saber un poco cómo moverte con uno y otro, ¿de acuerdo? Así que por mi parte nada más. Si no tenéis ninguna otra pregunta, damos por finalizado el seminario. Cualquier duda que tengáis me podéis consultar o bien a través del teléfono o bien a mi correo, es carlos.fernandez@xtb.es. Ahí me tenéis a vuestra disposición como siempre, y para cualquier consulta, lo dicho, me escribís un correo, me llamáis y os resuelvo las dudas que podáis tener, ¿de acuerdo? Así que lo dicho, muchas gracias por vuestra asistencia, espero que os haya sido de utilidad para vuestra operativa y nos vemos en el siguiente seminario. Un saludo a todos.